la pantalla, Mario. ¿Qué? Ahí voy. Perfecto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Estamos ya transmitiendo en Facebook Live. También ya estamos abriendo la sala de Zoom. Recuerden que podemos albergar hasta 100 participantes. Si alguien no llega a entrar en la sala de Zoom, pueden seguirnos a través de Facebook Live. Y de este modo van a poder seguir adelante con las presentaciones. También queremos alentarlos a que interactúen con nosotros a través de los comentarios para poder transmitirles sus dudas a los panelistas. Y que si están viendo la presentación, pueden también compartírsela a algún compañero de ustedes o a alguien que ustedes crean que les va a resultar útil. Entonces, como les estamos dando la bienvenida, estamos aquí el día de hoy con un taller práctico. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como CMEDIP, en Instagram también estamos como CMEDIP y estamos retransmitiéndolo live para las personas que no puedan ingresar. Vamos a hacer una pequeña introducción de unos 2 o 3 minutos para darle la oportunidad a las personas que se empiecen a conectar. Ya tenemos alrededor de 80, 90 personas y así también les vamos a enseñar un poco cómo se va a hacer, cuál va a ser la metodología y cuál va a ser el manejo de este webinar. Vamos a hacer activaciones, vamos a hacerles encuestas y les va a aparecer una pantalla, les va a brincar una ventana a las personas que están aquí en Zoom. Pero esto no quiere decir que todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live no participen. En realidad lo que buscamos es que también a través de los comentarios puedan responder a las preguntas y a los casos clínicos que los panelistas van a estar haciendo para ustedes. Solamente tienen que elegir una respuesta correcta y aplastan el botón de enviar respuesta. Asimismo, en la parte inferior del Zoom van a encontrar una ventanita que tiene una Q y una A, que representan Question and Answers, o sea, preguntas y respuestas. Aquí nos pueden hacer todas sus dudas. Estas preguntas las vamos a empezar a recolectar, las vamos a empezar a recopilar, y a la medida de lo posible vamos a tratar de que podérselas hacer a todos los panelistas para que las resuelvan para ustedes. Siguiendo, tenemos también el chat. En este chat, lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes, tal vez que se presenten un poco, saber de dónde nos están acompañando, de alguna parte, de qué parte del Ecuador, tal vez fuera del país. Y también para saber si son internos, si son estudiantes de medicina, tal vez son médicos rurales, médicos en la emergencia, pues así nos podemos empezar también a conocer un poco más para tratar de hacer que el webinar sea lo más personalizado posible. Este es un descargo de responsabilidad en donde, pues, tenemos que decirlo, los conceptos emitidos en esta exposición se realizan con fines académicos y o para fomentar la discusión de diferentes criterios médicos científicos, no resultando siempre en un fiel reflejo de ejercicio habitual de la práctica médica, preservando siempre la confidencialidad de los datos personales de los pacientes. El día de hoy tenemos un taller práctico, un taller enfocado al diagnóstico por imágenes de la pandemia actual del COVID-19, que va a estar a cargo de la doctora Maristela Arevalo. Ella es médico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente es R3 de imagen diagnóstica y terapéutica de CT Scanner en México. Nos acompañan también dos panelistas de gran trayectoria. Primero, el doctor Telmo Zamora Verduga, que es ecuatoriano, pero se preparó en España. Es médico graduado por la Universidad Católica Santiago Guayaquil, radiólogo intervencionista por el Ministerio de Sanidad de España y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Fuenlabrada en Madrid y en el Hospital Quirón Salud. Y finalmente tenemos al doctor Emanuel Gamarra Avilés. Él es médico especialista en diagnóstico y terapéutica por imágenes
tiene un diplomado de TAC de cuerpo entero y PET-TAC por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente de diagnóstico y terapéutica por imágenes de la Universidad Nacional de La Plata y está cursando un fellow en neuroradiología diagnóstica y terapéutica en la Universidad Católica y el Instituto Oulton en Córdoba, Argentina. Entonces, sin quitarles más tiempo, sin quitarles ni tampoco la luz, ¿no es cierto? Sin quitarles el spotlight a nuestros tres panelistas de lujo que nos acompañan el día de hoy, les voy a ceder la palabra. Jimmy, por favor, ¿puedes activarle video y audio a la doctora Arévalo? Claro, ahora mismo. Entonces, ya estás lista, doctora Arévalo. Pues, Perfecto. Listo, entonces vamos a empezar. Buenas tardes con todos y muchísimas gracias a CEMEDI por la invitación. Yo soy María Esther Arévalo, vivo acá en Ciudad de México y he preparado este taller práctico para ustedes. Espero que les sea de utilidad el día de hoy. Entonces, básicamente vamos a abordar todo el tema de COVID 2019. Les recuerdo que la bibliografía que existe hoy en día es bastante limitada, por así decirlo, porque evaluamos artículos que fueron publicados desde el 1 de febrero hasta el día de ayer. Entonces, probablemente esto pueda cambiar a lo largo del tiempo. Los objetivos de la plática va a ser discutir el papel que tiene la imagen en el diagnóstico oportuno de COVID. Vamos a describir qué tipo o qué métodos de imágenes son los que nos sirven hoy en día para catalogar a nuestros pacientes. Ya hemos visto en las pláticas anteriores que muchos hablan del vidrio deslustrado, pero quiero yo hacerles conocer a ustedes cuáles son las definiciones por imagen, ya que esto es muy importante para definir a nuestros pacientes. Y finalmente enumerar recomendaciones de diagnóstico y cuáles van a ser los seguimientos actuales. Cabe recalcar que esta presentación no tiene un fin comercial y por la situación excepcional se usarán imágenes sin que se haya comprobado previamente la cesión de derechos. Entonces vamos a iniciar con los casos clínicos. Jimmy, por favor. claro. Entonces, en el primer caso, tenemos un paciente sospechoso de neumonía por COVID-19 que decide trasladar para la toma de una tomografía computarizada de tórax. ¿Cuál de las siguientes es una medida de protección adecuada? Y ahora les va a aparecer la encuesta. Entonces, tienen aproximadamente entre 30 y 40 segundos para responder. Asimismo, queremos invitar a todas las personas que nos siguen por Facebook Live para que nos respondan a través de los comentarios. Vemos que ya están respondiendo aproximadamente el 50% de los participantes. Ya tenemos 60 y 70 respuestas. Vamos a esperar un poco más. Entonces, ¿la respuesta correcta cuál es, doctor Arévalo? La respuesta correcta sería todas las anteriores, como lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a iniciar con algo que es muy importante para todos los radiólogos, que sería el manejo de nuestros pacientes dentro del servicio. Entonces, básicamente vamos a hablar de la minimización del riesgo en estos pacientes. Las recomendaciones que existen hoy en día, primero van dirigido hacia el paciente. Entonces nos dicen que para evitar el traslado del paciente y así evitar también el contagio, es muy importante que si lo podemos realizar, se hagan radiografías portátiles. Hay ciertos tutoriales en YouTube que nos dicen hasta cómo forrar el medio portátil, cómo utilizar el chasis, cómo desinfectarlo, entonces podemos estar informados por ese lado. También es muy importante recordar que los pacientes deben usar mascarilla, tanto para su traslado como para la toma del estudio. Lo siguiente es la protección al equipo que realiza justamente este método de estudio. Entonces, los técnicos en radiología o el médico que tome este tipo de estudio tiene que usar tanto protección ocular, tiene que usar una bata que sea desechable y es muy importante también que use guantes desechables que cubran sus puños. Finalmente, podemos usar para desinfectar el ambiente, les recomiendo que soluciones cloradas o alcohólicas
ya que no es recomendable la clorexidina porque no inactiva como tal el virus, y muy importante que sea desinfectado desde el equipo diagnóstico hasta también la sala de interpretación o también el equipo de ultrasonido, ¿por qué no? Entonces, vamos a decir ahora, ¿qué papel desempeña la imagen frente al COVID? Yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, los radiólogos no saben intubar del todo, y ya he visto algunos memes por allí circulando, pero ya les voy a hacer entender qué papel tan importante juega la imagen hoy en día. Entonces, la justificación de esto vamos a abordar como dos fuentes que existen hoy en día, las que dicen que la tomografía es muy superior y las que no lo incluyen del todo. Entonces, les quiero compartir este artículo, en la cual tiene una corte de 1014 casos, por eso me gustó bastante, donde ellos deciden preguntarse qué es mejor, el PCR en tiempo real o la tomografía computada. Entonces, ellos pudieron clasificar sus pacientes en los que tenían una prueba PCR positiva con una tomografía positiva y los que mostraban discrepancia entre ambos factores. Entonces, podemos ver que el 59% de estos pacientes mostraban una prueba PCR positiva, mientras que el 88% de los pacientes estudiados mostraban ya como tal una tomografía positiva. Entonces esto nos llama bastante la atención porque vemos cómo aumenta justamente esto, ya que ha sido descrito en muchos estudios que se encuentra limitada ciertamente la sensibilidad del estudio de PCR, que depende mucho de los países, de la toma de estudio, a veces va hasta desde un 60% hasta un 90%. Entonces, por eso es de vital importancia. Entonces, en este mismo estudio concluyeron que la tomografía tiene tan buena sensibilidad que llegó a alcanzar hasta un 97% en relación a los resultados positivos de PCR, o sea, tenían tal correlación importante. En los pacientes con una prueba negativa de PCR, como vimos antes, y con hallazgos positivos por tomografía, los dividieron en casos altamente probables. ¿A quiénes llamaron altamente probables? Aquellos pacientes que presentaban hallazgos tomográficos los cuales fueron modificados a lo largo del tiempo, y los casos tan solo probables a aquellos que no presentaron modificación de los mismos. Y finalmente dijeron que entre el 60 y el 90% de los casos mostraban incluso hallazgos tomográficos antes o paralelos a la prueba de PCR. Entonces, por eso es de vital importancia justamente la imagen en este tipo de pacientes. Finalmente concluyeron que la sensibilidad de la tomografía de tórax es muy alta y sobre todo tiene que ser considerada como una herramienta fundamental en las áreas epidémicas, que podría ser considerado como tal Ecuador hoy en día. Los asiáticos fueron los que determinaron estos, fueron como los de esta secuencia, y vale la pena recalcar que hasta lo incluyeron en sus protocolos de diagnóstico hasta que salió el número 6 en el que dijeron, aguarden, vamos a sacarlo por un momento, y también los apoyó el gobierno de Singapur y dijeron, probablemente no sea la mejor decisión que estemos tomando. Entonces surgió la siguiente corriente, que va a ser la Escuela Británica de Imagen Torácica. Entonces, ellos nos dicen, por otro lado, que definitivamente la tomografía no va a tener ningún papel en el diagnóstico si es que tenemos la PCR disponible. Si esta PCR no se encuentra disponible, pues podemos optar por el diagnóstico por medio de un estudio de imagen, o inclusive si nuestra paciente está gravemente enfermo. También ellos determinan que si bien la imagen puede ser que no nos dé el diagnóstico, muchas veces es muy necesaria para determinar qué manejo requiere el paciente. Lo mando a casa, lo hospitaliza, requiere un cuarto en terapia intensiva, o qué complicaciones ya presenta el paciente, y finalmente determinar si en realidad se trata de COVID o puede presentar alguno de los diagnósticos diferenciales asociados. No sé si alguno de los exponentes quisiera dar también su parecer en relación al mismo tema de algo que se vive en otros países. Bueno, acá estamos manejando igual que estamos siguiendo las guías de la Sociedad Británica. O sea, me tocó en particular estar en contacto con 6 casos. Y en ninguno de los casos en los cuales solamente la radiografía fue, no tuvieron hallazgos positivos, pero sí tenían sintomatológicos, no se continuó con con la tomografía, como sí recomendaban, por ejemplo, la corriente asiática. Aquí la experiencia en España es que
la mayor parte de estos pacientes se están manejando con radiografía simple. A todo paciente con sintomatología respiratoria se le aplica una radiografía y tratamos de verla con toda la sensibilidad posible porque los hallazgos suelen ser muy sutiles y la sensibilidad de la radiografía es baja. Es verdad que la prueba más sensible para el diagnóstico de infección por coronavirus o confirmar una sospecha es la tomografía, que llega a tener sensibilidad de hasta el 96%, pero no se le pueden hacer tomografías a todos los pacientes según entran por la puerta, tanto porque logísticamente es complejo, tanto porque aumentaríamos mucho la radiación a la población. Entonces, de momento, yo creo que los criterios que han dado los chinos y los británicos son complementarios, es decir, si en un medio endémico donde no tenemos pruebas diagnósticas, es bastante importante realizar la confirmación, la tomografía sería la prueba de elección. Si más bien estamos en una fase como de cribado en pacientes sintomáticos respiratorios, la placa simple puede ser un buen manejo de entrada. Sí, y ahora me acabo de acordar que hace 2 días salió también como un parte de un consenso, está disponible gratuito en Radiology, salió hace 2 días, que también ellos consideraban que, bueno, que no era un método que se usaba como método de screen la tomografía, y solamente en el caso de que, como igual que la sociedad británica, si estaba gravemente enfermo, y en ellos encontraron una sensibilidad que varía desde el 54 hasta el 90-94%. Así que esto constantemente va a ir variando, creo, a medida que vayamos teniendo más casos, y, y vamos a ir viendo que cambia la sensibilidad, la especificidad sí era muy baja, cerca de un 50% la encontraron. Así que eso es el que está disponible hace 2 días online. Entonces vamos a continuar. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que debo buscar? Y esto la verdad es algo que necesito que quede muy claro en los médicos generales, ya que definitivamente estos hallazgos que vamos a ver a continuación son hallazgos que se repiten, independientemente del método de estudio que vayamos a utilizar. Entonces, primero, todos los hallazgos que vamos a describir en las diapositivas siguientes van a ser periféricos. Esa es una característica muy particular de la infección de COVID, que muchas veces otras infecciones virales no lo cumplen. La siguiente es que tiene un carácter multilobular, es decir, afecta múltiples lóbulos y múltiples segmentos pulmonares. Hay bibliografía que dice que puede llegar a afectar hasta 10 segmentos pulmonares, algunos dicen que puede afectar desde 2 en adelante, pero vamos a dejarlo en una bibliografía que dice que en promedio suelen ser de 4 a 6. El carácter de bilateral es tan importante que lleva a abarcar hasta el 96% de los casos. Si bien la bibliografía lo dice que es bilateral, los británicos sugieren que muchas veces hay predominio por el lóbulo inferior derecho de hasta un 27%, que ha sido demostrado. Y finalmente, como ya todos sabemos, va a haber un particular compromiso de los segmentos posteriores. Entonces, ¿qué método es el que debo usar? Como ya vimos, hemos estado hablando un poquito de la tomografía, de la radiografía, y más adelante vamos a ver el ultrasonido. Entonces aquí viene la pregunta 2, por favor. Entonces, tenemos un segundo caso, lo voy a leer para todos y voy a activar la encuesta en un momento. En su ciudad con transmisión comunitaria llega a urgencias un paciente con un cuadro clínico de 6 días, sugestivo de infección respiratoria por COVID-19. Tiene el antecedente de 2 contactos cercanos confirmados y por el momento no tiene acceso a una prueba PCR o sus resultados son demorados. Sobre la utilidad de imágenes diagnósticas, en este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Recuerden que pueden participar con nosotros a través de los comentarios de Facebook también y compartir sus respuestas. Tienen desde ahora unos 30 a 40 segundos aproximadamente para responder. Y en los comentarios de Facebook, la doctora Esther Rizo nos hace la siguiente pregunta, que yo creo que la podemos resolver más adelante, o si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario ahora. Nos dice, ¿qué pasa si no hay un ataque en el hospital y la prueba PCR no está disponible? ¿Qué signos puedo yo buscar en la radiografía para que me haga pensar que es positivo y qué tan fidedigno es? La dejo ahí un momento para los panelistas y ya luego vamos a abordar esa pregunta.
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, doctora Mari? No se te escuchó. Ahora sí. La respuesta correcta es la respuesta B, una tomografía de tórax simple. Cabe recalcar que el método de estudio va a ser simple y no contrastado dependiendo de la comorbilidad o la clínica del paciente. Creo que en relación a la pregunta de la doctora, justamente lo vamos a abordar en las siguientes diapositivas. Entonces, iniciamos con la radiografía, porque como sabemos es el método más accesible. Básicamente, los hallazgos iniciales que podemos encontrar en la radiografía van a ir de la mano de una neumonía típica, es decir, una neumonía viral, como lo vamos a ver más adelante. Definitivamente, si nos preguntan, nosotros como radiólogos le vamos a decir, la radiografía, si bien te orienta, no te sirve como para dar un diagnóstico, ya que la radiografía no es un test del todo sensible y no ha sido descrito hasta el momento una especificidad en relación al diagnóstico de coronavirus, definitivamente por la evolución tan rápida de la enfermedad que hemos tenido hasta la fecha. Lo que sí podemos determinar, como vimos en la diapositiva anterior, es que predominantemente la afección que vamos a encontrar va a estar ubicada hacia la periferia y que el hallazgo que sea multilobar es algo que va de la mano con este. Entonces, básicamente podamos toparnos con 3 pacientes. El paciente que llega al hospital y tiene una radiografía totalmente normal. ¿Por qué puse entre negrillas ese normal? Porque el decir normal en la radiografía no implica que no existan infiltrados. Como vamos a ver en la diapositiva siguiente, muchas veces esos infiltrados pueden ser valorados por una tomografía. Entonces, el segundo ejemplo que podemos usar es los pacientes que llegan y han tenido tal vez una evolución más tórpida o de más días y ya llegan a presentar zonas de infiltrado, es decir, opacidad periférica y de predominio multilobar. Y definitivamente el paciente que ya se encuentra un poco más complicado o en el que predomina sobre todo la clínica, pueden haber ciertas zonas de consolidación. He puesto aquí en el cuadrito que ven de bilateralidad y simétricos que pueden hacer estos hallazgos de hasta el 54%, un artículo que apenas salió el día de ayer en Radiographics, donde evaluaron aproximadamente 176 pacientes de Italia que fueron sometidos a aislamiento durante 14 días. Obviamente salieron del aislamiento y todos creían tener síntomas, así que fue como un método de screening esta radiografía de tórax. Encontraron que 100 pacientes encontraban hallazgos muy sutiles y que en estos pacientes estos hallazgos definitivamente eran periféricos, simétricos y bilaterales, como ya lo indicamos. Entonces aquí les comparto esta radiografía de un paciente joven que, si ustedes bien pueden verlo, definitivamente la radiografía, si nos da unos hallazgos sutiles aquí en el lóbulo inferior derecho, pues es bastante difícil de verlo. Tal vez alguien muy entrenado podría decirle, sí, probablemente aquí exista algo, pero yo creo que para una paciente o para un médico que no tiene tal vez la práctica como tal, va a ser bastante complejo. Es por eso que nosotros como radiólogos nos fiamos mucho de la tomografía, porque esa tomografía se trata del mismo paciente y apenas fue tomada 1 hora más tarde, donde vemos definitivamente que se encuentra afectado el lóbulo inferior derecho de predominio hacia la periferia. El siguiente método que vamos a evaluar va a ser el ultrasonido, que muchas veces es un método que sí se encuentra disponible en los hospitales o en los centros de primer nivel. Entonces, ¿en qué pacientes está indicado? ¿A quiénes va sobre todo dirigido este método de estudio? Pues definitivamente a los pacientes que se encuentran en terapia intensiva o aquellos pacientes que tienen un estado crítico. Entonces, los hallazgos que vamos a encontrar, como ya lo vimos antes, siempre va a ser de predominio bilateral y en segmento pósteros-basales. Bueno, ustedes me dirán, si están posteriores, ¿tengo que cambiar el decúbito supino por un decúbito promo? No, definitivamente no va a ser necesario eso para evaluar al paciente. Podemos evaluarlo tal y como se encuentre. Los hallazgos que vamos a encontrar van a ser muy similares a los descritos en el síndrome alveolo intersticial. Cabe recalcar que la bibliografía en relación al ultrasonido definitivamente es muy limitada, ya que al momento no existe como tal un estudio de una gran corte que defina como tal los hallazgos más predominantes, pero algo que sí se ha visto reportado hasta la fecha es las líneas B, que supongo que ya lo deben haber escuchado. Pero ¿qué son las líneas B? Pues la siguiente imagen las va a mostrar.
Son estructuras que, como vemos aquí, tienden a ser hiperecogénicas o más blancas, que es el parénquima normal, se originan desde la línea pleural hacia el fondo de su pantalla. Tienen ciertas características. La primera es que se van a mover con la respiración. La otra es que mientras más tengamos, es peor, y que pueden tener una distribución simétrica que puede ir desde 7 a 10 milímetros, y allí es cuando también presentan hallazgos como más asociados a patología. Estas líneas B pueden ir conglomeradas o pueden ir en áreas saltadas, por así decirlo. Una parte está afectada y otra parte está sana, y hemos visto que se encuentra en correlación a la tomografía con las zonas o las opacidades en vidrio deslustrado. Por eso es que son tan importantes y suelen ser tan frecuentes. Otros hallazgos que podemos ver asociados va a ser la discontinuidad de la línea pleural. También podemos determinar por el ultrasonido un discreto engrosamiento de los septos interlobulares, las consolidaciones subpleurales que tienden a ser un hallazgo importante. Aquí les pongo un ejemplo de una consolidación. Cabe recalcar que este paciente no tenía coronavirus, pero tan solo quiero que comparen cómo la consolidación cambia la ecogenicidad del pulmón. La ecogenicidad del pulmón se asemeja mucho a la del hígado, que es la estructura adyacente. Entonces hablamos como de una hepatización pulmonar. En este caso encontramos derrame pleural, cosa que no es del todo común en la infección por COVID, por eso podríamos descartar justamente la etiología del mismo. Definitivamente en estas consolidaciones, si aplicamos el modo Doppler, puede haber escaso flujo y a veces se encuentran asociados zonas de broncograma aéreo. El ultrasonido también nos dice, tengan cuidado, no todos los pacientes son iguales, sobre todo en los pacientes que tienen como comorbilidad la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque cuando encontramos una alteración del parénquima pulmonar, donde se encuentra abolida la línea pleuropulmonar, sobre todo de predominios a los lóbulos superiores, que como sabemos allí es donde se encuentra particularmente afectado en esta patología, no va a ser un buen sitio para evaluar una infección por coronavirus. Tenemos que evaluar otros segmentos de manera indispensable. Y como les decía, este estudio va dirigido a los pacientes que se encuentran en UCI, entonces también nos sirve para evaluar complicaciones, por ejemplo, de la ventilación pulmonar positiva en relación al neumotórax. Un ejemplo, vemos el signo del punto pleural. Si lo evaluamos en la parte anterior del tórax, probablemente ese sea un neumotórax pequeño, pero si lo evaluamos del neumotórax, que se extiende también a los segmentos laterales, ese neumotórax ya es mucho más severo por ultrasonido y probablemente requiere una sonda pleural. Entonces allí cabe la importancia en este tipo de pacientes. Como les decía, no existe un protocolo establecido, pero esta referencia bibliográfica que les voy a recomendar más adelante es un tutorial de ecografía. Entonces el doctor Vollmer nos dice, bueno, si vamos a hablar un paciente con coronavirus, yo les sugiero que hagan 6 imágenes en cada hemitórax, los intensivistas, y que vayan haciendo 3 imágenes en relación a la línea medio-clavicular, una superior, una media, una inferior, y también correlacionarlo con una línea axilar, tanto anterior, media y posterior. Ahora vamos a pasar a la tomografía computada, que definitivamente es donde vamos a encontrar los hallazgos más floridos de esta patología. Entonces, como ya hicimos la pregunta anterior, la tomografía de tórax tiene que ser una tomografía de tórax simple, porque así podemos evaluar el parénquima pulmonar. Esta regla puede verse alterada según la clínica del paciente. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, también presenta alteraciones en el electrocardiograma, un paciente que ha estado encamado, que tuvo una cirugía previa, pues probablemente esa disnea que presenta se vea asociada a una tromboembolia pulmonar, entonces ahí sí definitivamente vamos a requerir contraste. O por ejemplo, si el paciente es un fumador de muchos años y vemos una consolidación y decimos, ¿no será que eso se trata de una entidad maligna? Pues sí, también necesitamos contraste para caracterizarlo. Algo también muy importante, de lo cual siempre hablamos los radiólogos, es de cuántos cortes tiene que tener. Y pues definitivamente, como se trata de hallazgos intersticiales, los que vamos a evaluar tienen que ir de cortes muy finos. Vamos a hablar de 0.6 a 1.5. Para los que hayan oído hablar de la inteligencia artificial, ellos también requieren que la tomografía computada sea tomada con cortes finos, sobre todo menor de 3 milímetros. Entonces es muy importante que se haga la acotación y que se haga la adquisición propia del mismo. Entonces, todos los artículos que he encontrado hasta la fecha nos dicen que el mejor método disponible para la evaluación de este tipo de pacientes definitivamente va a ser la tomografía computarizada.
Entonces vamos a dividir nuestros pacientes según los hallazgos que podamos encontrar en la tomografía. Entonces el primer hallazgo de un paciente con COVID-19 va a ser una tomografía normal. ¿Por qué puede ser normal? Entonces aquí se nos prende el foquito. Le hicimos el interrogatorio al paciente y puede ser que este paciente apenas esté en el segundo día de los síntomas y nos dice la bibliografía, cuidado, entre el día 0 hasta el día 4, el 56% de los pacientes tienen una tomografía normal a pesar de estar infectados. Entonces, definitivamente eso nos invita a pensar cuándo debemos solicitar la tomografía para no encontrar una tomografía normal en nuestros pacientes y así optimizar los recursos. El siguiente hallazgo que define la Sociedad Británica ya son hallazgos clásicos de COVID, que justamente lo hacen su segunda edición. Entonces, primero hablan de estas opacidades en vidrio deslustrado, que vamos a ver más adelante. Las pongo así en rosado porque es el hallazgo predominante. Luego habla de un patrón de crazy paving o de empedrado, un patrón de consolidación, el signo del halo inverso, que lo vamos a ver más adelante, y finalmente el broncograma aéreo. Entonces, todas las opacidades del crazy paving y la consolidación van a tener una disposición periférica. Y no sé si lo hayan escuchado, pero muchos hablan también dentro de estos hallazgos clásicos de una neumonía organizativa. Entonces, nada más la neumonía organizativa la vamos a poder valorar con el tiempo muchas veces, ya que va a ser la suma de una consolidación y un signo del halo inverso. Entonces, los británicos nos dicen, si tienen todos estos patrones y en realidad consideran que es un cuadro muy clásico de COVID y se cumplen con los mismos, podemos dar la certeza de que en el 100% de los casos se va a tratar de una infección de COVID. Entonces, aquí me gusta recalcar justamente las definiciones, porque muchas veces ustedes se familiarizan con la imagen, pero no necesariamente tienen la definición correcta. Entonces, aquí vamos a remontarnos a la Sociedad de Fleischner, que justamente como radiólogos es pues la Biblia del tórax, por así decirlo, para nosotros, y vamos a decir qué es lo que consideran ellos una opacidad en vidrio deslustrado. Entonces, si lo vemos por radiografía, podemos decir que es ese aumento de la opacidad, pero no es muy claro, tiene un carácter como borroso, lo cual no permite identificar muy bien los vasos pulmonares. Va a ser mucho mejor evaluado en la tomografía. Se ve también ese aumento de la densidad borroso del pulmón, pero en este caso, como aquí lo ven en negritas, se preserva. O sea, yo puedo ver, como tengo aquí la imagen, tanto las estructuras vasculares como las estructuras bronquiales. Entonces, el mejor ejemplo que les puedo dar de esto es cuando vemos los vidrios en las puertas de baño. Entonces, del otro lado nos permite ver una imagen, pero no nos permite verla de todo claro, por obvias razones, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo. Veo el parénquima pulmonar, pero no lo veo del todo bien. En relación a la opacidad en vidrio deslustrado, podemos también decirlo que es un poquito menos opaca que la consolidación, pero siempre recuerden, se ven las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales. Entonces, este patrón es muy característico en la infección por COVID. Como vemos aquí, una mujer de 33 años que presentaba opacidades en vidrio deslustrado bilaterales, en este caso en el segmento posterior del lóbulo superior derecho y en el segmento áctico posterior del lóbulo superior izquierdo. Entonces, la frecuencia llega a ser tan elevada de esta presentación que hablan hasta de un porcentaje del 86%. Algunos lo refieren desde el 60%, pero en definitiva, este va a ser el hallazgo que predomina en nuestros pacientes. Entonces, aquí quiero mostrarles un poquito de la evolución que puede tener este patrón en vidrio deslustrado. Primero tenemos aquí a un paciente que llegó sintomático. Se le realizó la tomografía de tórax entre el día 0 y 2 y en realidad tenemos una tomografía en un corte axial y en un corte coronal que es normal. Se le realiza el control en días posteriores y como ven en las flechitas amarillas ya podemos ver la aparición de zonas de vidrio deslustrado, que son la verdad muy pequeñas, pero cumplen con la característica de que son periféricas y que son bilaterales, algo que es muy importante. Aquí podemos observarla también. Realizan también un nuevo control 2 días más tarde y vemos cómo ahora tienen ese patrón que son en varios lóbulos o en varios segmentos. Entonces aquí los muestran las flechitas amarillas, ¿sí?
Como les decía, muchas veces en la evolución del cuadro podemos ver asociado también consolidaciones. Entonces, aquí tenemos áreas más extensas de vidrio despulido de predominio periférico y hacia los lóbulos inferiores definitivamente asociados a zonas de consolidación lineales, que son justamente las zonas donde ya no podemos ver las estructuras vasculares. Y finalmente, el control días más tarde, donde vemos una discreta resolución de estos hallazgos. Lo siguiente que vamos a encontrar es este patrón de crazy paving o este patrón del empedrado. Entonces, los radiólogos decimos que se trata de un crazy paving solo cuando vemos que los septos están engrosados en relación a los septos interlobulares, podemos encontrar líneas intralobulares y definitivamente todo esto se va a ver en un fondo de vidrio deslustrado, que es lo que mostramos antes. Entonces, estos pueden tener un contorno geográfico o no necesariamente se encuentran en relación a definitivamente a la enfermedad de COVID-19, sino también ha sido descrito en muchas patologías, por ejemplo, en infecciones, en alteraciones del intersticio, en relación a neumopatías intersticiales o ya sea los que afectan el espacio aéreo. Entonces, aquí tenemos un paciente con COVID donde vemos justamente esta zona que tiene vidrio deslustrado y ese engrosamiento de los septos muy característicos. En relación a la consolidación, vamos a decir que básicamente el alveolo se ha llenado. Entonces, se puede llenar de exudado, se puede llenar de sangre, se puede llenar de líquido y esto definitivamente va a condicionar que este parénquima aumente su densidad. Entonces, la característica por imagen es que aquí ya no vamos a poder ver los márgenes de los vasos ni las paredes bronquiales. Entonces, básicamente es muy diferente a lo anterior. Como ven aquí, definitivamente no es perceptible ninguna estructura vascular, al igual que en esta consolidación del lado izquierdo. El signo del halo reverso es un signo que definitivamente se describe en los pacientes con COVID, pero que no es patognomónico de los mismos, ya que podemos encontrarlos hasta en casos de infartos pulmonares, de otro tipo de infección. Entonces, básicamente vamos a decir que un signo del halo reverso es cuando encontramos una opacidad en vidrio deslustrado que se encuentra rodeada por un anillo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el término de atolón o saben lo que es, pero básicamente este anillo que lo rodea es de una consolidación que muchas veces puede ser incompleto o completo sin eso cambiar justamente su definición o su patología. El broncograma aéreo también puede ser algo característico de esta enfermedad y esto sí lo podemos determinar por la radiografía y aún mejor por la tomografía. Entonces, básicamente yo creo que sí, ya este es un término que lo conocen, que van a ser los bronquios llenos de aire en un fondo opaco, que como podemos verlo aquí, una estructura tubular que sigue justamente el trayecto del bronquio y se comunica en una base opaca o una base de consolidación. Entonces, básicamente, esto implica que son permeables las vías aéreas proximales. Y como les decía, la suma de los hallazgos puede determinar una neumonía organizativa. Entonces, la consolidación en estos pacientes va a ser el hallazgo cardinal. Es decir, si no lo vemos, no se trata de una neumonía organizativa. Pueden haber otras manifestaciones asociadas, por ejemplo, el vidrio deslustrado, un árbol en gemación y hasta ciertas opacidades nodulares. Antes se creía que la neumonía organizativa era particularmente descrita solo en una neumopatía intersticial, en la neumonía criptogénica, pero la verdad es que se ve asociada a muchas otras patologías. Entonces aquí tenemos una paciente mujer joven que presentaba una prueba PCR positiva para COVID-19. Como podemos ver, se encuentran varias zonas de vidrio deslustrado. Aquí vemos perfectamente las estructuras vasculares internas que tienen predominio del lóbulo inferior derecho, pero sobre todo un predominio hacia la periferia. Vemos que esta fue la tomografía del primer día. Al quinto día se realiza una siguiente tomografía y podemos ver que tienden a consolidarse ciertas zonas, como lo vemos en las zonas de acá. Y persiste el patrón en vidrio deslustrado y han aparecido nuevas lesiones. Se realiza un control en el día 11 donde vemos que persisten los hallazgos y finalmente hasta el día 15 aparece la suma de estos dos hallazgos, es decir, el vidrio deslustrado y el engrosamiento, donde podemos ver justamente y la consolidación asociada justamente en relación a una neumonía organizativa. Entonces, eso era un paciente que tiene un COVID clásico, es decir, allí no vamos a dudar de que el paciente es un paciente positivo, pero la Sociedad Británica también nos dice
cuidado, pueden haber hallazgos probables de COVID. Entonces, ¿qué es lo que nos hace decir que un paciente tiene un hallazgo probable? Cuando se muestra una consolidación periférica de predominios a los lóbulos inferiores y con una distribución broncocéntrica. Cuando encontramos un signo del halo inverso, que ya lo vimos antes, y definitivamente tenemos que ver el vídeo deslustrado, pero en este caso va a ser de un carácter escaso. Entonces nos dice que si cumple con uno de estos criterios, probablemente sea un paciente COVID positivo entre el 71 y hasta el 91% de los casos. El siguiente grupo que ellos determinan son los pacientes que tienen hallazgos indeterminados. Entonces, estos pacientes no van a encajar en el clásico, en el probable ni en el poco probable, que es el siguiente que vamos a ver, y cumple con los criterios, con los patrones anteriores, pero la clínica no coincide del todo. Entonces nos dicen, cuidado, probablemente menos del 70% de estos pacientes evaluados vayan a ser COVID positivo. Y eso también es algo que deben tener muy en cuenta, los hallazgos poco probables. Es decir, si yo veo este hallazgo, tengo que sugerir otro tipo de prueba, tengo que creer que el paciente tiene alguna otra patología. Entonces, una neumonía lobar, no, nos orienta más hacia una infección bacteriana. Las infecciones cavitadas definitivamente no son características de la infección. El patrón en árbol en gemación tampoco. Las linfadenopatías a veces suelen ser presentes en niños, pero la verdad es que no es el hallazgo más prominente y describimos linfadenopatías cuando ha sobrepasado el 1 centímetro en el eje corto. El derrame pleural puede ser descrito en algunas neumonías virales y puede ser descrito también en la infección por COVID hasta en el 7% de los pacientes. Este se encontró sobre todo a partir del día 11 al 24, entonces hay que tener mucho cuidado con este hallazgo, pero definitivamente no va a ser lo más frecuente. Y finalmente la fibrosis pulmonar, que nos orienta más hacia otro tipo de diagnóstico como una neumopatía intersticial. Entonces, ellos nos sugieren que si tenemos alguno de estos hallazgos, el 70% de los pacientes van a tener otro diagnóstico, es decir, van a ser no COVID. Entonces, la Sociedad Británica también nos dice, podemos estimar qué tan severo tiende a ser el cuadro en nuestro paciente. Entonces, si tenemos por un hallazgo radiológico un paciente que tiene desde los clásicos hasta los indeterminados, vamos a decir, bueno, tengo el parénquima pulmonar, he contado hasta 3 anomalías, pero estas no pasan de 3 centímetros en su diámetro máximo. Entonces, probablemente se trate de un paciente con un cuadro leve. Si tengo más de 3 anomalías, les recuerdo que muchos decían que 4 a 6 era lo más probable, y el diámetro de las mismas es de 3 centímetros o más en su eje mayor, pues este paciente puede tratarse de un cuadro moderado a severo. ¿Qué es lo que implica que sea moderado a severo? Pues la diferencia entre los mismos es muy subjetiva y va a diferir probablemente entre radiólogos, así que siempre tiene que ser correlacionado con la clínica del paciente. Probablemente va a ir de la mano con el distrés respiratorio que presenta el mismo. La cuantificación de la enfermedad también puede tener otros hallazgos en relación a opacidades en vidrio deslustrado puras, que se presentan sobre todo en los cuadros leves, si tienen menos de 3 centímetros. Estas opacidades puras de vidrio deslustrado, si ya tienen más de 3 centímetros, se correlacionan con una enfermedad de moderada a severa. Si se asocian a una consolidación inicial, probablemente se encuentren ante un cuadro moderado a severo. Y pues cuidado, cuando encuentren pacientes que tienen vidrio deslustrado y consolidación ya con distorsión de esta arquitectura pulmonar, pues este es un paciente que tiene un cuadro severo y no hay que dudarlo definitivamente. Los opacidades puras y las que se encuentran asociadas a consolidación inicial, sí tenemos que ir de la mano con la clínica para diferir entre los dos cuadros. Hago la acotación de la tomografía por emisión de positrones. Yo sé que no muchos hospitales ni muchos centros cuentan con el mismo, pero vale la pena, la verdad, reconocerlo. Entonces, la bibliografía que tenemos al momento obviamente es limitada, porque a nadie se le ocurre decir, bueno, tengo un paciente COVID positivo y voy a pedirle un PET-CT, por si acaso, ¿no? Porque la verdad es que con la tomografía sola simple ya tenemos nuestro diagnóstico. Entonces, lo que ha mostrado es que las áreas de vidrio deslustrado pueden mostrar un aumento del metabolismo, es decir, muestran captación de 18 FDG. Entonces, las lesiones que mostraban una captación ávida del medio de contraste eran lesiones que tardaban en sanar. Entonces, aquí tenemos un paciente de la tercera edad que era originario de Wuhan y podemos ver una zona de captación pariliar derecha, que aquí en las flechitas rojas tiene también ganglios asociados que captan.
En los cortes de tomografía podemos ver esta zona de vidrio deslustrado asociado a consolidaciones internas, el hemitórax derecho, y aquí también tenemos una zona de vidrio, una consolidación muy pequeñita. Se le hace el estudio, se le aplica el radiofármaco, vemos la captación del mismo con un submax de 4.9 y pues luego se realiza como un control en el paciente, ya que no tenía mucha correlación la clínica. Y descubrieron que la zona de vidrio deslustrado había aumentado y que ahora era multifocal. Entonces descubrieron que justamente lo que acotamos antes, que las lesiones mostraban captación y que no necesariamente esto se trataba de una entidad maligna, sino era un paciente COVID positivo. ¿Qué hace la imagen en la infancia? ¿Qué pasa con los niños que son COVID positivo? Entonces, pues en definitiva, los niños van a ser los menos afectados, como ya lo sabemos. Pero Bueno, podemos... ¿Sí? sí, no, es que quería invitarlo al doctor Emanuel a que tal vez ¿Ok? nos dé un criterio o su experiencia con el PET, con el PET scan. Ok. Bueno, en este caso, como recién nos comentaba la doctora María Esther, es un método que digamos que no tendría en este caso una utilidad, primero desde el punto de vista de que no está disponible en todos los centros, dos, que tiene un alto costo y que lo que nos puede llegar a dar, como en este caso, es un proceso, digamos, como inflamatorio y se corresponde con esa captación difusa de esa neumonía. Así que no, tanto el sub, si fuera muy poco elevado, no nos determinaría ni nos cambiaría nada en si esa entidad fuera, si determinaría algún tipo de especificidad o sensibilidad. No, no alteraría nada, no sería un método de utilidad, por así decirlo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Emanuel. En realidad lo más importante del PET-TC sería la parte morfológica de los hallazgos de escáner que ya se han comentado con anterioridad y lo que nos da a entender lo que nos está contando la doctora, que hay que tener mucho cuidado cuando se hagan estudios por otras causas. Cuando estamos en un contexto de epidemia, se siguen haciendo por un tiempo estudios por otras indicaciones, por una sospecha de tromboembolia pulmonar, disección aórtica, a lo mejor por un abdomen agudo en que se cortan las bases pulmonares. Y ya lo mencionó que el predominio de la afectación basal, y sobre todo del lado derecho, puede en un momento ser observada en este tipo de exploraciones que se hacen por otras causas. Bueno, gracias a los panelistas y seguimos contigo, Mari. Ok. Entonces, continuamos con el COVID en la infancia. Como les decía, los niños van a ser los menos afectados, pero hay que tener bastante cuidado. Si tenemos lactantes o niños menores de 12 meses, probablemente estos vayan a ser los más afectados y aquí sí podamos encontrar datos característicos por imagen. Y como lo vimos con anterioridad, siempre el vidrio deslustrado va a ser lo más prevalente, pero en definitiva los niños van a tener las de ganar porque este va a ser menos florido que en los adultos. Entonces, ¿creen ustedes que los métodos de imagen son o no requeridos durante el seguimiento? Yo necesito enviarle al paciente que se haga la tomografía cada 4 días o cada 5 días, pues lo vamos a decidir más adelante. Este es un estudio de Lancet donde ellos definieron en 81 pacientes COVID positivo cómo fue la evolución por medio de la imagen. Entonces, dividieron a los pacientes en 4 grupos. Vamos a iniciar con el grupo 1, que eran los pacientes subclínicos, eran aquellos pacientes que tenían entre 0 a 2 días del inicio de los síntomas y mostraban opacidades en vidrio deslustrado hasta en el 93% de los casos. A mí me llamó bastante la atención que particular en estos pacientes podemos tener hallazgos unilaterales, que justamente no era la característica más acorde a lo que hemos visto antes, esa característica de bilateral y periférico, pero sí cumple con la característica de que son multifocales, cosa que es muy importante. El segundo grupo eran pacientes que tenían desde el inicio de los síntomas, ya habían cumplido una semana. Entonces aquí ya el vidrio deslustrado era muy florido, por así decirlo, y predominaban ya en este caso las lesiones bilaterales y veíamos cómo eran con un carácter difuso y que habían aumentado con rapidez. Entre el grupo 2 y 3
aquí justamente se encuentra descrito en varios artículos del Crazy Paving, entonces probablemente aquí es donde vamos a encontrar esa zona de vidrio deslustrado asociado a ese engrosamiento de los septos, que no lo mencionaron ciertamente el artículo de Lancet, pero vamos a tenerlo en cuenta. Entonces nos dice que el grupo 3 eran aquellos pacientes que habían llegado a la semana 2. Algo muy llamativo es que ese patrón en vidrio deslustrado fue desapareciendo paulatinamente, pero aparecieron las consolidaciones con más frecuencia. Obviamente las consolidaciones cumplían con la característica de ser periféricas y bilaterales. Y finalmente, el grupo 4 eran pacientes que ya cumplían las 3 semanas, que probablemente el cuadro ya estaba en resolución, y aquí definitivamente nos llamaba la atención el intersticio pulmonar, porque encontraban un patrón reticular, bronquiolectasias y engrosamiento septal. Entonces decían que muchos pacientes presentaban como hallazgos sugestivos de fibrosis pulmonar. Pero dijeron, cuidado, porque la verdad es que no contamos con una corte de 4 o 6 meses para realizar controles y no sabemos si se puede encontrar asociado al mismo. En relación también al seguimiento, el artículo que vimos al inicio, que comparaba la prueba de tomografía con el PCR, nos dice que el 42% de los casos mostraban mejoría significativa cuando la prueba iba resultando negativa, la prueba PCR. Y entonces definitivamente nos dicen que sí hay correlación de los hallazgos en relación a la evolución del paciente, sobre todo en la temporalidad. Es por eso que la sensibilidad llega a ser de hasta el 99% entre el día 6 y 11 de la enfermedad, con un pico sobre todo en el día 9. Esto varía también, por ejemplo, habían pacientes que habían sido sometidos a la tomografía entre el día 0 y 5 y esta sensibilidad apenas abarcaba el 84%, aunque es bastante alta. No sé si quieren acotar algo más aquí los panelistas en relación al seguimiento o lo que hayan visto ellos, tal vez en sus hospitales. En los hospitales lo que se está haciendo ahora es un seguimiento de los pacientes ingresados con estudio de imagen, que en general se elige la radiografía simple, a las 48 a 72 horas en un paciente que está clínicamente estable. En un paciente que ha empeorado, pues según las necesidades a demanda, a veces se hace una radiografía al día o las radiografías que se deriven de los controles de procedimientos. El paciente que pasa a estar intubado, paciente que se le pone a lo mejor una vía venosa central y se aprovecha de paso, se ve su evolución. Pero normalmente estamos haciendo controles a las 48, 72 horas, más se tiende a las 72 horas que a las 48 y sobre todo se hace control previo al alta en pacientes que su sintomatología respiratoria mejora su función respiratoria y antes de darle el alta intentamos hacer una placa de tórax confirmando que la evolución se corresponde con los hallazgos radiográficos. Muy bien. Entonces, ahora sí, algo muy importante es decir, ¿se trata de COVID-19? La verdad es que es una enfermedad bastante reciente y los radiólogos ya estamos muy familiarizados con estos hallazgos porque hay un sinnúmero de diagnósticos diferenciales a considerar por las características en la imagen. Entonces, en relación al COVID, el diagnóstico diferencial más importante va a ser si se trata o no de una neumonía viral por COVID o si se trata de una neumonía por otro virus. Entonces, tenemos el ejemplo de los rinovirus, el virus de la influenza, pero hay ciertas particularidades que nos dicen puede ser más influenza. Por ejemplo, las neumonías virales generalmente comparten el hallazgo de la opacidad en vidrio deslustrado, pero normalmente suelen presentar nódulos pulmonares. Y asociado a los salones mismos se encuentra el derrame pleural, que como vimos, ni los nódulos ni el derrame pleural van a ser un hallazgo del todo frecuente. Cada etiología no va a ser determinada por la imagen, pero muchas veces el radiólogo sí incita a la evaluación de la misma, es decir, se trata de una neumonía viral para que no haya el uso indiscriminado de los antibióticos. Entonces, por ejemplo, hay hallazgos muy sutiles que nos dicen que se puede tratar de cierto tipo de familia viral. Por ejemplo, en el caso de la influenza, debido al carácter de la bronquiolitis, del daño bronquial que presenta, generalmente son más frecuentes las consolidaciones. Por ejemplo, en el caso del SARS como tal, hay zonas de vidrio deslustrado, pero generalmente suelen ser unilaterales. O en el caso del MERS,
puede corroborarse esas zonas de vidrio deslustrado que son básicamente idénticas al coronavirus, pero generalmente van a dejar cicatrices que persisten en el tiempo, algo que hasta la fecha no ha sido descrito en el coronavirus. Entonces, les comparto a ustedes este artículo en el cual decidieron ver qué tan sensibles somos los radiólogos para decir, ¿se trata de una neumonía viral por COVID o se trata de una neumonía viral por otra entidad? Y como podemos ver, ellos hicieron el panel viral y definitivamente tenemos que tener en cuenta que se pueden tratar de otros virus y vamos a tener que estar muy pendientes en relación justamente a los hallazgos que ya les he mencionado. Entre los diagnósticos diferenciales también vamos a incluir las neumonías bacterianas atípicas. Entonces, por ejemplo, el micoplasma, más del 90% de los pacientes muestran derrame pleural y también se asocian a nódulos pulmonares. En el caso de la legionela pueden dejar cicatrices que persisten en el tiempo. El edema pulmonar es un hallazgo bastante común en el paciente complicado, en el paciente hospitalizado. Entonces, particularmente estos también se asocian a vidrio deslustrado, pero tiene la característica de que muestra una congestión venosa pulmonar central. Vamos a tener que siempre evaluar la silueta cardiotorácica porque si el edema pulmonar es de origen cardíaco, pues definitivamente podemos encontrar la misma aumentada. Particularmente los pacientes muestran esta distribución de los hallazgos de predominio central, lo cual es totalmente contrario al COVID como lo hemos visto, y el derrame pleural es un hallazgo bastante frecuente. Entonces hay que tenerlo en consideración porque este es un hallazgo que se puede encontrar hoy en día, sobre todo cuando el paciente tiene sobrecarga de líquidos, entonces no tiene que ser confundido. Y finalmente, dentro de los diagnósticos diferenciales, la enfermedad pulmonar intersticial, si bien se asocia a zonas de vidrio deslustrado, pues se asocia a algo más, por así decirlo. Estos pacientes tienen distorsión de la arquitectura, va a haber un predominio del engrosamiento septal y van a haber muchos más cambios asociados en la vía respiratoria, sobre todo en relación a bronquiectasias. Entonces, ahora vamos a ver quién se quedó dormido porque vamos a iniciar con los casos clínicos. El primer caso clínico, como podemos ver, es una paciente que presentaba en la fecha del 1 de febrero una zona de vidrio deslustrado que está rodeado por un halo de consolidación, como lo vemos aquí en el lóbulo inferior izquierdo. Se hacen cortes coronales de la misma, donde es mejor la visualización de la misma. Se realiza un control apenas 7 días más tarde, donde vemos una discreta resolución de este signo del halo inverso, pero vemos cómo existen zonas de vidrio deslustrado, múltiples, periféricas, y que afectan de manera bilateral. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿con los hallazgos demostrados, considera usted a este paciente un caso clásico de COVID-19? ¿Sí o no? Entonces, como ya saben, también pueden participar a través de Facebook, lanzándonos sus respuestas. Ahora está activo para que puedan comenzar a responder. Tienen entre 30, bueno, están respondiendo más rápido, creo que 30 segundos va a ser excesivo. Ya han pasado 11 y ha respondido casi todo el mundo. Pero en todo caso los invito a que respondan también por Facebook, que nos hagan sus preguntas, ya sea por Facebook o aquí dentro de la plataforma de Zoom, para poderla exponer al panel en breves minutos. Y asimismo invito al doctor Telmo y al doctor Emanuel que podamos tal vez discutir un poco más los casos y dar un feedback o un debriefing más rico para nuestros videntes. Entonces, ¿cuál es la respuesta, doctora Arevalo? Pues sí, se trata de un caso súper clásico de COVID. Podemos estar casi que, como dicen los británicos, 100% seguras. Tenemos el carácter bilateral, multifocal, periférico, predomina el vidrio deslustrado. Tenemos un signo del halo inverso, entonces sí, se trata de un paciente con COVID. Muy bien, chicos. El siguiente caso que les quiero mostrar es una paciente femenina de 29 años. Esta paciente femenina llegó con fiebre a la urgencia, llegó con tos, llegó con dificultad respiratoria y se le realiza de inmediato una radiografía de tórax. Entonces podemos evaluar zonas de infiltrado múltiples de predominio periférico
que casi no nos permiten evaluar las basas pulmonares de la severidad del mismo. Entonces, esta paciente fue referida a una tomografía de inmediato por la severidad del cuadro y sobre todo para valorar complicaciones. Podemos ver entonces en el corte coronal de la tomografía que encontramos múltiples nódulos pulmonares sólidos que se encuentran asociados a zonas de vidrio deslustrado perinodulares y además podemos encontrar zona de vidrio deslustrado periférico, bilateral y podríamos decir que con cierto predominio basal. Entonces aquí también tenemos un corte coronal donde podemos ver justamente la característica de estas zonas de vidrio deslustrado. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el agente etiológico más probable? ¿Ustedes creen que se trata de una varicela zóster, un COVID-19 o una influenza? De igual forma, acabo de lanzar la encuesta para que puedan empezar a responder. Igualmente hago la invitación a todos los que nos están viendo a través de Facebook, que son muchos, y quiero hacer la invitación al doctor Emanuel para que pueda tal vez discutir un poco acerca del caso luego de obtener las respuestas correctas. Entonces vamos a darles unos segundos más y luego pasamos con el doctor Emanuel Gamarra para que pueda explicarnos un poco acerca de esto. Entonces, doctor Emanuel, ¿cuál sería la respuesta correcta? Emma, estás con el micrófono en... Hola, ahora sí, Sí, disculpe. ahora sí. Ah, bárbaro. Bueno, lo que les comentaba es que en el corte axial de la tomografía de tórax van a encontrar, creo que una clave diagnóstica para llegar a un diagnóstico apropiado, que no está sino en el paníqueo pulmonar, sino lo que va a estar a nivel de la piel y el tejido celular subcutáneo, que ahí como están usando la flecha, que hay como unas imágenes nodulares, ¿no? Que eso van a corresponder a las vesículas que se van a desarrollar típicamente en los procesos de varicela y como complicación la neumonía. Por eso es importante también que ustedes como clínicos nos aporten mucha información, vaya, la clínica. En este contexto, digamos, de que estemos también bajo una sospecha de COVID, el grado de sospecha, la compatibilidad de los síntomas, toda la historia clínica que tenga, en ese caso si tenemos así el PCR o no tenemos el PCR, y también importante, por lo que vamos a llegar a ver después, eh, otras patologías concomitantes que tengan, especialmente las respiratorias, en caso tenga ya por sí una fibrosis o tenga enfisema, también así si tiene también, si es cardiópata, porque hemos visto que decía que es muy infrecuente llegar a encontrar con un 7% el derrame pleural, pero si es un paciente que tiene una cardiopatía, puede encontrarse un poco de derrame pleural, entonces eso es muy importante, que quería destacar para que el papel que tienen ustedes, también como clínicos, de que entre todos hagamos un buen equipo para llegar a un correcto diagnóstico. Así que no olvidarse, digamos, también del contexto de todas las infecciones, de todas las neumonías virales, que nos pueden llegar a dar hallazgos bastante similares, tanto como son los adenovirus, los de influenza, o en este caso, bueno, la varicela. Muy bien, Emanuel. Entonces, como dijo Emma, nos faltaba algo de la clínica. Esta paciente tuvo un antecedente de un embarazo ectópico y recibió 3 dosis de metrotexato. Entonces, eso la condicionó a una inmunosupresión. Y algo también muy característico de esta imagen es que la paciente tiene nódulos. Y como ya les dije antes, los nódulos generalmente no se presentan en la infección por COVID. Y el último caso, pues tenemos 2 pacientes que visitaron la provincia de Wuhan. Ya se encuentran de nuevo de retorno a su hogar y aquí tenemos a la madre que tiene 44 años en quien se presentó fiebre de 7 días de evolución y
ya compromiso respiratorio al momento de llegar a la urgencia. El caso número 2 es su hijo. Su hijo había tenido algo de fiebre en los últimos días, pero no presentaba ningún tipo de déficit respiratorio. En la madre, sin embargo, ya escuchábamos estertores sobreañadidos, mientras que en el niño los ruidos pulmonares eran totalmente normales. Entonces, como lo señala el recuadro rojo, aquí tenemos zonas de vidrio deslustrado bilaterales y podríamos decir que esta de aquí es de predominio periférico, mientras que en el niño de 15 años tan solo vemos una pequeñísima zona de vidrio deslustrado. La pregunta para ustedes es, ¿quién es el paciente COVID positivo? ¿Será que la madre de 44 años, el niño de 15 o puede ser ambos? Pues ya saben, desde ahora tienen 30 segundos para responder. Esperamos que puedan participar todos. Igualmente, los invito a través de Facebook que nos dejen con sus respuestas. Y para este caso, para el caso 5, lo vamos a invitar al doctor Telmo Zamora para que haga la explicación y para que nos comente un poco más acerca de las imágenes. Entonces, vamos a darles unos breves segundos más y le vamos a pasar luego la palabra al doctor Telmo. Listo. Doctor Telmo, si nos comenta, por favor. Doctor Telmo, está en mudo. Hola, sí, muchas gracias. Sí, lo que estamos viendo es patrones en vídeos deslustrados de localización periférica. Tengan en cuenta que estamos viendo en la imagen número 1 los lóbulos inferiores. Entonces, en el contexto epidemiológico, claro, de una paciente que ha estado en Wuhan, en un centro rojo, caliente, donde hay mucho contagio, pues esto es altamente sospechoso de infección por coronavirus. En el niño, pues si vemos unas opacidades más pequeñitas, también pueden ser un poquito vidrio delustrado, pues ahí puede haber un poquito de discusión realmente qué tipo de opacidad vemos. Pero el contexto epidemiológico es muy claro, es decir, ha estado en un centro donde hay muchísimos pacientes contagiados, además tienes una madre con unos hallazgos bastante típicos que probablemente sean positivos, así que yo apostaría claramente porque son positivos los dos. Y si no son positivos, como ya muy bien nos ha explicado Mary, en el transcurso de su evolución, finalmente muchos de estos pacientes positivizan. Tenemos que fiarnos de esta prueba que es la más sensible que tenemos, aunque no tenga un patrón típico. Es verdad que el niño no tiene un patrón típico, pero es un patrón descrito, una afectación unilateral única probablemente si el niño está sintomático, estamos hablando de un estadio muy precoz. Gracias. Listo. Entonces, muy bien, doctor. La verdad es que sí, ambos pacientes son COVID positivo, como les decía en una de las diapositivas anteriores. En los niños predomina el vidrio deslustrado, como lo vemos aquí en la imagen, o así fue descrito, pero el vidrio deslustrado es menos florido, es decir, vamos a encontrarlo de menor intensidad. No quise ser tan canija, era la mamá, era el hijo y también estaba el papá. El papá estaba totalmente asintomático, también era COVID positivo, pero tenía una tomografía normal. Entonces, como bien dijo el doctor, el criterio de temporalidad de infección cobra mucha importancia en el diagnóstico por imagen. Y pues nada más quiero compartir con ustedes finalmente los puntos claves de esta clase. Entonces, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, el mejor tipo de evaluación por imagen va a ser la tomografía computarizada, una tomografía computarizada simple. La tomografía puede llegar a diagnosticar a los pacientes siempre que el paciente se encuentre gravemente enfermo o si la PCR no es disponible, sobre todo en sitios donde es epidémica la enfermedad. Los hallazgos por imagen pueden ser clasificados según el patrón de los mismos. Entonces podemos tener el típico paciente con los hallazgos clásicos en el que el 100% de los casos puede tratarse de coronavirus, los probables, los indeterminados y los no COVID, es decir, aquellos que en el 70% de los casos se trata de un diagnóstico alternativo. La afección pulmonar, como ya les decíamos, los 4 parámetros, periférico, multifocal, bilateral y posterior, independiente del método de estudio. Y como ya he venido repitiendo en casi todas las diapositivas, siempre lo que predomina es el vidrio deslustrado. La segunda cosa que generalmente se encuentra con mucha prevalencia son las consolidaciones periféricas. Si sumamos vidrio deslustrado y consolidaciones periféricas, tenemos el 86% de las representaciones en imagen de estos pacientes COVID positivo.
No sé si los panelistas quieren acotar tal vez algún otro punto clave, porque aquí ya terminamos casi. La verdad que la presentación me voy a permitir felicitar a Mary porque ha sido magnífica. Lo que quiero aportar es que la prueba central en este tipo de pacientes, aunque lo más bonito es lo que nos ha descrito el tema de la tomografía, va a ser la radiografía de tórax. Todos los hallazgos que nos ha referido en la tomografía se pueden ver en la radiografía, claro, considerando que tiene una menor sensibilidad. Ahí es donde nosotros tenemos que intentar apurar todo lo que se pueda, verlo con muy buenos ojos la radiografía, y cualquier opacidad, muy por tenue que sea, no hay que confiarse. Hay que pensar que puede ser, sobre todo cuando ya tengan la epidemia establecida, que a todos nos va a llegar. Ya verán como al principio hay cosas que damos por normal que luego terminamos diciendo es que esto no era normal. Muchos de estos pacientes que vienen con sintomatología respiratoria típica, con la tos seca, con fiebre, se les va a hacer la radiografía y muchas veces lo vamos a dar de normal. Son pacientes que van a terminar yéndose a casa si no tenemos la PCR y van a volver. Van a volver al segundo, tercer día y luego le volveremos a hacer una placa y en ese momento vamos a decir, mira, sí, sí que hay cosas aquí que ya se comienzan a hacer más evidentes. Entonces hay que ser muy sensibles en ese aspecto y ante la mínima sugerir que es un caso sospechoso de enfermedad de neumonía atípica por infección por coronavirus. Yo lo que quería agregar es que sí se manifiesta que el vidrio ilustrado es el patrón más característico y también podemos llegar a ver consolidaciones. Lo que se está haciendo ahora, últimamente en la bibliografía, es que estos se pueden coexistir, pero no va a existir solamente la consolidación. En el caso de que vamos tanto en la tomografía, un proceso de consolidación es como un patrón, es como un signo de que debemos excluir un poco una neumonía viral. En el caso de que, obviamente, que tengamos un patrón mixto, que tengamos áreas de consolidación y un poco de área de virus esmerilado, y con el progreso de los días avanzan las áreas consolidativas, eso sí es un factor o es un pronóstico de riesgo de mala evolución. Eso es lo que quería agregar con respecto a un poco. También felicito a Marister por la excelente presentación y eso y muchas gracias. Lo que nos ha dicho el doctor Gamarra es absolutamente cierto. Hay pacientes que en la evolución, si en la evolución siempre empiezan por vidrio delustrado, terminan consolidando, eso es un factor de mala evolución. Lo que sí nos va a pasar a veces es que pacientes, al principio se les va a decir a los pacientes quédate en casa, algunos hacen caso, terminan quedándose mucho y en ocasiones llegan en casos más tardíos. En ese momento, si vemos una consolidación extensa en la placa, terminamos haciendo un escáner porque es un caso grave. Si vemos que tiene consolidación y no detectamos ni un área de vidrio delustrado, ni una pequeñita por ahí, hay que poner en duda que sea un COVID y podría ser una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía típica. Entonces, ojito con eso, que serán pocos casos, pero hay que identificarlos. Muchas Muy gracias. bien. Entonces, finalmente solo les quiero compartir la bibliografía, que la verdad es que está disponible para todos. La primera página a la cual adoramos los radiólogos es la RCNA. Como pueden ver, tiene un especial del coronavirus. Tienen artículos hasta la fecha 31 y lo están publicados desde el 1 de febrero hasta el día de ayer. No tienen que ingresar o no tienen que tener un usuario. Todos son abiertos al público, como lo ven. No ingresé al mío para descargarme todos los anteriores. La guía en la cual me basé en varios de los criterios, la guía británica, también está abierta al público. Les recomiendo usar la versión 2, que fue descrita el 16 de marzo, porque hay una versión 1 del 13. Entonces aquí está muy característico el patrón de clásico, probable e indeterminado. Igual aquí está el link. Y también los españoles han dado su aporte, sobre todo para los radiólogos. Entonces tenemos una guía básica de indicaciones de la prueba. ¿Y por qué digo para los radiólogos? Porque nos hace como un esquema de cómo describir justamente los hallazgos, ya sea por radiografía de tórax o por la tomografía, basándose también en los criterios de severidad en las guías británicas actuales. Y como sé que a algunos que trabajan en terapia intensiva les interesa mucho
el tema de la ecografía, aquí les comparto un tutorial de ecografía desde Barcelona, que me lo compartió Manuel. La verdad está muy práctico, dura apenas como 25 minutos. El doctor Volmer va indicando los hallazgos y es bastante didáctico y nos da hasta una tabla de comparación entre los hallazgos y la etiología del cuadro. Y pues eso sería todo, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si queda Sí, espacio aún para las preguntas. sí, sí, sí. Antes de terminar, vamos a hacer una pequeña discusión de unos minutos y luego vamos a tener la oportunidad de que cada panelista haga un cierre o como o sea, que una postura final de unos 30, 45 segundos para que cada quien se lleve a casa tal vez una idea esencial de cada uno de los tres panelistas. Y una de las primeras preguntas que tenemos y que nos pasan es, ¿cuál sería un patrón de buena evolución? Y yo creo que aquí el doctor Telmo Zamora nos puede ayudar, ya que está desempeñándose laboralmente en un hospital de Madrid y creo que ha visto un gran volumen de casos. Entonces, nos hacen esta pregunta, ¿cuál sería un patrón de buena evolución? En realidad no existe un patrón de buena evolución, existen pacientes que tienen buena evolución. Quiero decir, los pacientes vienen al hospital con clínica respiratoria, tos, fiebre, hay algún síntoma que se comienza a hacer como un síntoma muy típico, aunque no es el más frecuente, que es el tema de la anosmia. Y en este tipo de pacientes le hacemos una radiografía. Entonces, en ese momento pueden tener pequeñas opacidades periféricas bilaterales mínimas, o no tener nada, ser una radiografía anodina, o tener una radiografía en la que ya se ven hallazgos extensos o consolidación desde el momento del diagnóstico. Ahora, partiendo de ese punto, hay pacientes que no hacen mucha más consolidación o no hacen, las opacidades no progresan y se mantienen estables a lo largo del tiempo hasta que dentro de una semana empiezan a mejorar. También hemos visto pacientes que alrededor de la semana empeoran. Hay que tener mucho cuidado sobre todos los pacientes que tienen casos graves. Se estabilizan y en la semana empeoran y es el momento donde estamos viendo mortalidad. Pero no existe un patrón de buena evolución. Existen pacientes que tienen cuadros más leves, moderados y severos, y hay que ver cómo transcurren los días. Entonces, un paciente que es joven, sin factores de riesgo, y que al momento de acudir tiene escasas opacidades, en teoría es un paciente leve, pero hay que ver luego cómo evoluciona, y algunos de esos pacientes que la radiografía tiene signos muy sutiles, luego nos vamos al escáner cuando están malitos y realmente tienen hallazgos mucho más extensos de lo que parecen, porque tengan en cuenta que estamos hablando de vidrios de ilustrado, que apenas es un cambio mínimo de la densidad del parénquima. Entonces, muchas veces en la radiografía no tienen manifestaciones muy floridas. Entonces, yo les diría a los colegas que estén muy sensibles con esta enfermedad, con las radiografías las intenten ver con mucho cariño. No se olviden del máximo truco que tenemos los radiólogos, que es comparar con previas, y cualquier modificación mínima de la densidad, démosla de positivo o de sospechoso. Es el consejo que les puedo dar ahora mismo con este tipo de enfermedad. Muchas gracias. Ahora, tenemos otra pregunta que también asimismo, y tal vez se la dejo a quien se sienta más cómodo para poder responder, y es si es que existe una correlación entre el uso de medicamentos retrovirales y la imagen. Ahora mismo, que yo sepa, no existe ninguna publicación que avale esa correspondencia. Ya es muy controvertido el uso de medicamentos antirretrovirales, ya por todos es conocido el tema de la cloroquina, la hidroxicloroquina, la citromicina. Por ahí hay alguna publicación no científica que hablan que en Rusia están usando la mefloquina y demás medicación de tipo biológica que se está usando para el tema inflamatorio asociado. Realmente no hay algo descrito en relación a que doy este tratamiento y los hallazgos radiológicos mejoran. No hay ese tipo de estudio. Lo que sí que hay son
Los pocos estudios que hay con este tipo de fármacos son en relación al tema de la carga viral y la evolución clínica del paciente. Por supuesto que eso tiene que estar, si la evolución es favorable, tiene que tener una correlación con imagen, pero de momento eso no ha sido descrito. Supongo que en el transcurso de las semanas ya saldrán publicaciones del tema. Sí, tenemos otra pregunta más y es, al momento de irse de alta los pacientes, ¿qué sucede? ¿Hay una resolución en la imagen o mejora clínicamente con el pasar de los días la imagen va a mejorar? O sea, en el alta, ¿cómo se ve la imagen al alta de los pacientes? Bueno, en Madrid lo que se está haciendo es que los pacientes, antes de darle el alta, o lo que se sugiere en las guías es que antes de darle el alta tenemos que tener una radiografía donde los hallazgos se hayan resuelto. Ahora, también les digo que esto va cambiando conforme los días y las condiciones de la epidemia. Al principio, pues se esperaba que todos los pacientes, además de la resolución por imagen, tengan una resolución analítica completa con negativización de la PCR, mejoría de la linfopenia y demás parámetros clínicos analíticos. Ahora me parece que no se está esperando a que se negativice, porque claro, empiezan a ser escasas las camas. Entonces, si un paciente ha mejorado clínicamente hasta un punto de poderle dar el alta, se le empieza a dar el alta. Realmente me parece que ya no se está esperando a que la resolución del cuadro sea completa, al menos por imagen. Aunque sí es verdad que eso es lo que está escrito en las guías, pero ya luego lo que ocurre en cada centro con cada paciente en particular puede variar en función de la disponibilidad de camas y las condiciones de cada servicio. Sí cabe recalcar también, como lo vimos en un artículo de los anteriores, donde describíamos el seguimiento, podíamos ver que cerca del 49% de los pacientes ya presentaban una imagen o una tomografía de tórax normal antes de que se negativice el PCR. Se trata de aquel artículo que comparaba la tomografía y el PCR de 1014 pacientes. Así que les invito a revisarlo, que probablemente allí podrán encontrar algunas respuestas a sus dudas. El doctor Emanuel le voy a ceder la palabra. Voy a tratar de compartir con ustedes una imagen y él tiene un comentario que hacer para todos nosotros. Sí. Emma, tienes la palabra. Sí, a ver si puedes volver, creo que las te pasé en orden. La que está un poco, no sé si, pues esa sería la evolución. Vale, pues dame. A ver si... Que bueno, justo esto va un poco en relación a lo que estaban preguntando de cómo se podría llegar a ver un paciente, o sea, después con el previo al alta, a la buena evolución y al tratamiento con antivirales. Este es un paciente de esta semana que fue tratado, que presentó una sintomatología leve, se hizo la radiografía, después se pasó a hacer la tomografía, se decidió por su sintomatología tratar de, en su casa, se le dio antivirales y la primera, que no sé si se puede llegar a mostrar, es del 23 y la otra es del 28 de ahora de este mes. Esa es la última, esa es la del 28, sería el día de hoy. Y no sé si puedo ver las anteriores, pero... O sea, es como dijo, como mencionaba el doctor, que todo va a ir en concordancia con la... Ahí está. Esa es la misma paciente, que es cuando se presenta con la sintomatología, que es leve. El comité decide tratarla de manera ambulatoria, con antivirales. Se va a la casa y... Esa es del 23, y la que presentamos ahora, la última que vieron recién, donde se ven, bueno, típicamente las imágenes que describíamos, que son son periféricas, opacidades en vidrio ilustrado, bilaterales.
Se le dio tratamiento con antivirales y presentó una muy buena evolución, tanto que se disminuyeron casi a la totalidad de las opacidades en vidrio ilustrado. Así que eso es lo que sin querer pueden llegar a hacer, pueden llegar a ver, que va a depender obviamente de la sintomatología, como dijo el doctor, si presentan o no comorbilidades y cómo se trató con antivirales. Eso es algo justo que esta semana nos tocó un paciente así eh, para comentarles y ver cómo pueden llegar después a observarse después posteriormente, cuando empiezan a salir más publicaciones. Sí, ahora mismo no hay ninguna publicación acerca de la evolución de post-tratamiento de estos pacientes. Sí es verdad que en los foros médicos se está comentando que estos pacientes después del alta, sobre todo los que han tenido casos graves, presentan una disminución de la función pulmonar. También por ahí se ha dicho que algunos de estos pacientes no se terminan de resolver al alta completamente el vidrio delustrado y pueden quedar pequeñas áreas de vidrio delustrado. Algunos teorizan que estos pacientes, en base a la evolución de las infecciones por otros coronavirus, como el MERS y tal, los que han sobrevivido, que pueden llegar a desarrollar fibrosis pulmonar, que a lo mejor pudiesen terminar necesitando trasplante pulmonar. Pero eso aún es teórico porque es un virus nuevo, todavía tenemos muy poca experiencia y no sabemos la evolución tardía que pueda tener esta patología. Sí, bueno, ya para ir cerrando, primero agradecer a todos los panelistas, agradecer a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, en Zoom. Les voy a dar un minuto a cada, o 30 segundos o un minuto a cada uno de ustedes para que hagan una clausura de tanto en el aporte que pueden dar como en las recomendaciones que podríamos hacer para este caso en el contexto de los hospitales de Ecuador, que sabemos que puede tener tal vez en ciertas ocasiones alguna limitación o la demora en la PCR o tal vez algún otro problema. Entonces, vamos a comenzar con la doctora Mari. Primero que nada, de nuevo, muchísimas gracias Jimmy y a todos CEMEDI por la invitación. Gracias a ustedes también por escucharnos. Les invito a seguir leyendo, la verdad. Quédense en casa, pero lean. Es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Tenemos un montón de bibliografía, la verdad. Iba haciendo el trabajo y decía, bueno, tengo 27 artículos, no, de repente eran 31. Día a día salen nuevas cosas y tal vez, como dice el doctor Telmo, con el pasar de las semanas podamos tener nuevos hallazgos y nuevas consideraciones. La otra cosa es que si bien nosotros somos radiólogos, siempre vamos de la mano con la clínica. Entonces, por favor, no nos mientan y por favor avísenos que si el paciente es o no es sospechoso o qué morbilidades tiene, porque depende desde la técnica de la toma del estudio, depende que pueda tenemos, no sé, tener algún tipo de contacto con el paciente. Recuerden que también hay técnicos en radiología, entonces hay que ser muy precavidos y sobre todo hay que ser muy particulares en relación a los diagnósticos diferenciales y a tratar de identificar sobre todo de la mano a esos pacientes en una etapa temprana para hacer el aislamiento de los mismos. Entonces, no se olviden de la clínica porque también nosotros somos médicos antes que radiólogos. Y pues nada, muchas gracias a todos y cualquier pregunta pueden escribirme a mi mail, les comparto igual la presentación, ya que esto es abierto para todos por el bien de nuestros pacientes. Gracias. Doctor Emma, si nos ayudas con tu declaración. Sí, bueno, yo remarcar lo que dijo Mari, digamos que creo que hay una frase que se da en un entero de que la clínica es soberana. Y así que remarcar eso de que, como les mencionaba, de que es súper importante para nosotros determinar con los hallazgos que vemos en imagen con la clínica, si es compatible o no, porque de hecho en la mayoría de las guías se están determinando de que se sugiere de que se describa, se concluya como una neumonía viral, y dentro de acuerdo a los hallazgos que vimos en la sociedad británica, si pueden clasificarse o si tiene hallazgos clásicos o ya no son los hallazgos atípicos. Así que por eso es sumamente importante
todos los datos que nos pueden determinar y ayudar a concluirlo, y aún así, si se describe como una neumonía viral, en este caso, en el contexto epidemiológico, vamos a tratar de enfocarnos más hacia un COVID, pero no olvidarnos de que hay otras neumonías virales que entran en juego, como las que se mencionó, el adenovirus, la influenza, el ejemplo que vimos, por ejemplo, del herpes, y que si vemos como una radiografía normal, pero la clínica sigue determinando que puede ser sospechoso, no mandarlo sin ninguna prueba y tenerlo bajo contexto. Así que eso no. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Y para ir cerrando, lo invitamos también al doctor Telmo a que nos haga un comentario final y tal vez que nos comente un poco qué se podría hacer con los pacientes asintomáticos. ¿Cuál sería la postura o qué se podría con esos pacientes asintomáticos o esos pacientes leves? ¿Cuál sería la recomendación? Entonces le damos la palabra al doctor Telmo. Muchas gracias. Con los pacientes asintomáticos hay que hacer lo que puedas hacer en medida de los recursos que tengas. Es decir, lo más correcto, parece que la evidencia apunta a que manejemos una política pública del tipo de Corea del Sur, haciendo extensos análisis de screening a la población, porque hay mucho paciente asintomático que es contagioso y desde el punto de vista epidemiológico es sumamente importante detectarlo. El problema está cuando no tenemos y ya se nos ha debuscado la epidemia, como ha sucedido en España o como ya sé que ha sucedido en Ecuador. Entonces, en ese caso, si no tenemos medios para diagnosticarlo, lo que hay que insistir mucho a la gente es que se quede en la casa. Porque tanto si no está contagiado, como si ya está contagiado y tiene síntomas, es asintomático, oligopausisintomático, lo mejor es que no salga a contagiar al resto. Eso es lo que podría decir acerca de ese tema. Por aquí he estado leyendo en el chat una pregunta si existe algún criterio tomográfico de ingreso. No existen criterios tomográficos de ingreso como tal. Lo mandatorio, como muy bien lo han dicho los colegas, es la clínica. Aunque en general todo paciente que tenga manifestaciones radiológicas moderadas a severas suele tener una correlación clínica estrecha que va a indicar su ingreso. También hablan por aquí de una pregunta acerca de la tormenta de citoquinas. Eso en realidad se ha visto que hay muchos pacientes que tienden a alterar las citoquinas, no todos, pero eso realmente no está demostrado y la terapéutica dirigida a tratar esas dianas todavía está en duda que tenga sus resultados. Ojalá lo tenga porque sería una noticia muy importante. El seguimiento radiológico se debe hacer por TAC o RX. En casi todos los casos se va a hacer con RX. La TAC está reservada para casos graves o casos de muy mala evolución. ¿Y qué recomendación final le puedo hacer a los colegas? Que estén muy atentos con esta enfermedad. A los que son radiólogos, por favor, que sean muy sensibles y sobre todo que se protejan. Lo más importante, hay que hacer un poco como el SIDA. A todos le dicen tengan relaciones sexuales seguras, pónganse preservativo. Pues aquí es lo mismo, es una enfermedad transmitida por el aire. Todo el mundo está contagiado hasta que se demuestre lo contrario, porque hay pacientes asintomáticos. Ustedes usen sus mascarillas, usen sus gafas desde el momento de salir de casa. Insistan mucho en que se les dé los medios a sus compañeros y a los técnicos. Por favor, es muy importante sensibilizarse en los hospitales, disminuir el contacto interpersonal. Afortunadamente, los radiólogos podemos tener la ventaja de no salir de nuestros despachos, de trabajar en remoto. Todas estas herramientas tecnológicas de las que disponemos, hablar con nuestros colegas por estos medios maravillosos como ahora mismo, por videollamadas o por llamada convencional. Hay que intentar evitar el contacto. Muy importante la conversación entre las distintas especialidades, pero que sea todo por vía virtual. Contacto directo está muy mal. Lo que están haciendo ahora es un gran ejemplo para toda la sociedad y para todos los colegas. Los felicito, les agradezco esta oportunidad y les envío muchas bendiciones y fortaleza a los compañeros, porque la verdad que lo que se les viene es muy duro. Aquí la estamos pasando muy mal y esperamos que vengan mejores días y nos reunamos ya para hablar de esto como una cuestión del pasado. Muchas gracias.
Sí, bueno, para agradecer la presencia de los tres panelistas, de la doctora Maristea Arévalo, del doctor Emanuel Gamarra y del doctor Telmo Zamora. Muchas gracias por compartir con todos nosotros estos conocimientos, estas pautas y una apuesta al día muy rápida de un tema que, como han resaltado los tres, que cambia constantemente día a día. Todos los días se están escribiendo papers, todos los días se están publicando nuevas guías o nuevas recomendaciones. Y bueno, y rescatar algo muy importante que es el doctor Telmo, que sí, que es cierto que tenemos que cuidarnos, que al fin y al cabo, si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar de los demás. Entonces, eso, que desde CEMEDI les agradecemos por haber participado con nosotros de este webinar y que esperamos verlos en una próxima ocasión. Entonces, muchas gracias a ustedes y hasta luego.